Bueno, mi equipo explicará sobre la electricidad y magnetismo. Primero les mencionaremos lo que es la ley de Coulomb, luego les mostraremos lo que es la fórmula y sus unidades y por último les mencionaremos cómo se resuelve un caso aplicado. Y bueno, los integrantes del equipo somos Itzani Yuritsi, Mendoza Montserrat, Sanay Argelia, su servidor Mario Fernando y Hernández Atsiri. ¿Me puedes cambiar, por favor, de diapositiva? Bueno, primero, como dato histórico, esta ley fue nombrada en reconocimiento al físico francés Charles-Augustin de Coulomb. Fue nombrada en 1785. Y bueno, cabe mencionar que esta ley forma la base de la electroestática, ya que esta es el estudio de las cargas eléctricas en equilibrio. Y bueno, lo que hace referencia a esta ley es predecir cuál será la fuerza, ya sea de atracción o repulsión, existente entre dos partículas según su carga eléctrica y la distancia que existe entre ellas. Charles Coulomb es el más grande físico francés, cuyo honor la unidad de carga eléctrica se denomina Coulomb. Nació en Francia en 1736. Fue educado en École du Génie y se graduó en 1761 como ingeniero militar con el grado de teniente primero. Coulomb sirvió durante 9 años en las Indias Occidentales, donde supervisó la construcción de fortificaciones en la Martinica. En 1774, Coulomb se convirtió en el corresponsal de la Academia de Ciencias en París. Compartió el primer premio de la Academia por su artículo sobre las brújulas magnéticas y recibió también el primer premio por su trabajo clásico acerca de la fricción, un estudio que no fue superado durante 150 años. La mayor aportación de Coulomb a la ciencia fue en el campo de la electroestática y el magnetismo. En 1777 inventó la balanza de torsión, con la cual midió con exactitud las fuerzas de las cargas eléctricas. Con este invento, Coulomb pudo establecer el principio con el cual conocemos ahora como la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza entre las cargas eléctricas es proporcional al producto de las cargas individuales e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Coulomb murió en 1806, 5 años después de convertirse en presidente del Instituto de Francia. Su investigación sobre la electricidad y el magnetismo permitió que esta área de la física saliera de la filosofía natural y tradicional y se convirtiera en una ciencia exacta. Ahora les hablaré cómo se presenta esta ley. Bueno, esta ley se establece a través de esta ley se toma en cuenta en la interacción entre dos cargas puntuales al mismo tiempo y se determina la fuerza que existe entre la Q1 y Q2 sin considerar las cargas alrededor, y estas constituyen por las unidades de F, que significa F, la fuerza eléctrica de atracción o de repulsión en newtons. Las cargas iguales se repelen y las cargas opuestas se atraen. K es la constante de Coulomb o constante eléctrica de proporcionalidad. La fuerza varía según la permeabilidad eléctrica del medio. Q significa valor de las cargas eléctricas medidas de Coulomb. R es la distancia que separa las cargas y que es medida en metros y su conversión es a centímetros. Cabe descartar que la permitividad eléctrica del vacío es constante y una de las más empleadas se calcula de la siguiente manera, que se representa en newtons, que es 9 por 10 a la 9. Es una forma de importancia de tener en cuenta la permeabilidad de la materia. Puedes poner la siguiente, por favor.
aquí se encuentra de su manera gráfica. Esta ley toma en cuenta la interacción entre dos cargas puntuales y al mismo tiempo solo se determina considerar las cargas alrededor. Como se ha dicho, Coulomb logró determinar las propiedades de la fuerza electrostática al desarrollar como instrumento de estudio una balanza de torsión, que consistió en una bala que colgaba sobre una fibra con la capacidad de torcerse y volver a su posición inicial. Y se fue tomando. Fuerza electrostática. Bueno, para empezar, la carga eléctrica es una propiedad de la materia y es causada de fenómenos asociados con la electricidad. La electrostática es la rama de la física que estudia los efectos que se generan en cuerpos según sus cargas eléctricas en equilibrio o en reposo. La fuerza eléctrica es proporcional a las cargas que se juntan y es inversamente proporcional a la distancia entre ellas. Esta fuerza actúa entre las cargas de forma radial, es decir, una línea entre las cargas. Es por eso que se conoce como vector radial entre las cargas. Por lo tanto, dos cargas del mismo signo generan una fuerza positiva. Por ejemplo, una carga negativa con otra carga negativa resulta una carga positiva. Una carga positiva más una positiva da una positiva. Por otro lado, dos cargas de signos opuestos generan una fuerza negativa. Por ejemplo, carga negativa más carga positiva es igual a carga negativa. O carga positiva más carga negativa es igual a carga negativa. Sin embargo, dos cargas con el mismo signo se repelen, pero dos cargas con signo diferente se atraen. Asimismo, esta fuerza depende de la carga eléctrica y de la distancia que exista entre ellas. Cabe mencionar que las distancias pequeñas de las fuerzas de las cargas eléctricas aumentan y para las distancias grandes disminuyen, es decir, que se reduce a medida de que las cargas se alejan entre sí. ¿Me puedes cambiar, por favor? Magnitud de la fuerza. Es aquella que afecta a los cuerpos que contienen una carga eléctrica y que pueden conllevar a una transformación física o química, dado que los cuerpos se pueden atraer o repeler. Por lo tanto, la magnitud que se ejerce sobre dos cargas eléctricas es igual a la constante del medio en el que estén situadas las cargas eléctricas por el cociente entre el producto de cada una de ellas y la distancia que las separa al cuadrado. Por último, la magnitud de la fuerza electrostática es proporcional al producto de la magnitud de las cargas Q1 por Q2. Bueno, aquí tenemos el caso 1, que fue en el que aplicamos la ley de Coulomb. En este caso tenemos que sacar la fuerza resultante y nos dan como datos la carga 2, 3, 4 y la distancia. Estas las tenemos que convertir a coulombs porque nos las dan microcoulombs, pero no tenemos la carga 1, entonces la estamos sacando con la fórmula que está en la parte de arriba, que dice carga 1 es igual a carga 2 entre menos 2, y esto es igual a menos 0.5, pasado a coulombs es menos 5 por 10 a la menos 6. Primero tenemos que sacar la fuerza eléctrica 1, que es con la fórmula que ya les mencionaron anteriormente, que es constante por carga 1 por carga 2 entre la distancia al cuadrado. Sustituyendo los valores nos da que la fuerza eléctrica 1 es igual a 0.0499 newtons. De ahí tenemos que sacar la distancia entre Q1 y Q3, que sería la distancia de la hipotenusa. Y tenemos como fórmula que C es igual a cuadrado más B cuadrado, y a eso le sacamos la raíz.
Entonces la distancia la tendríamos en 0.424.264 metros. Una vez que ya tenemos esa distancia, lo que vamos a hacer es sustituirla en la fórmula de la fuerza eléctrica 2. Y para poder sacarla, entonces ahora ya no va a ser con carga 1 por carga 2, sino carga 1 con carga 3. Y tendríamos como resultado 0.099888 newtons. Lo mismo para la fuerza eléctrica 3, pero pues ahora sería constante por carga 1 por carga 4 entre distancia al cuadrado. Y esto nos daría 0.199777 newtons. Obteniendo ya esos resultados, tenemos que sacar las fuerzas totales en Fx y Fy. Primero que nada, de Fx tenemos que sacar los cosenos de sus ángulos. En la parte izquierda tenemos una gráfica en donde representa el triángulo rectángulo y nos dice que el coseno de 90 es igual a 0. El coseno de 360 o de 0 es igual a 1. Entonces, la fórmula dice que la fuerza en X total es igual a fuerza eléctrica 1 por el coseno de su ángulo, más fuerza eléctrica 2 por el coseno de su ángulo, más fuerza eléctrica 3 por el coseno de su ángulo. Sustituyendo estos valores, tendríamos como resultado 0.120.576 newtons. Y después tenemos que sacar la fuerza eléctrica total en Y, que la fórmula está en la parte de arriba. Dice fuerza eléctrica 1 por el seno de su ángulo, más fuerza eléctrica 2 por el seno de su ángulo, más fuerza eléctrica 3 por el seno de su ángulo. De igual forma tenemos en la parte izquierda una gráfica que dice que el seno de 90 grados es igual a menos 1, el seno de 360 o de 0 es igual a 0. Entonces, sustituyendo los valores, tendríamos que la fuerza total en Y sería de menos 0.129.145 newtons. Y teniendo eso, tenemos que sacar lo que nos pidieron al principio, que fue la fuerza resultante y su ángulo. Entonces, la fuerza eléctrica resultante tiene la fórmula de la raíz cuadrada por la fuerza total en X al cuadrado, más la fuerza total en Y al cuadrado. Y obtenemos que la fuerza resultante es igual a 0.176.684 newtons. Y para el ángulo tenemos que sacar la tangente a la menos 1 de la fuerza total en Y entre la fuerza total en X. Y obtendríamos que es de menos 46.96 su ángulo. Y por último, mi compañera Monse les va a dar una breve conclusión. Para concluir, vamos a aprender a manipular la fórmula diseñada por Paul Coulomb, como se ha mostrado anteriormente, como al igual la aplicación de diferentes sistemas y fórmulas matemáticas que fueron el vínculo para su mejor resolución. Aprendiendo así que la medida de la carga eléctrica podemos tomar un cuerpo con carga arbitraria que se definirá como Q. Y podríamos comentar que conocer la ley de Coulomb desde su fundamento a sus fórmulas para poderlo llevar a cabo a nivel práctico, como en el caso anterior. Haciendo entender la importancia que ha logrado dar a conocer la ley que rige las fuerzas de atracción y repulsión entre cargas eléctricas, que fue descubierta y formulada en 1785 por Charles Auguste Coulomb. Al final obteniendo como resultado que una fuerza está sustentada en newtons, teniéndolo en este caso en electricidad, el cual el proyecto nos ayudó a saber utilizar esta fórmula.